Queremos también agradecer al Señor la presencia de don José Luis Aldaver y Damaris, su esposa. Ellos son un matrimonio que ya durante mucho tiempo hemos estado conociendo. Ellos han venido a nuestras convenciones. Es un fantástico maestro y expositor de la palabra de Dios. No obstante, él dirige Sociedad Bíblica en España y por muchos años está al frente de un proyecto de fe, haciendo que la Biblia sea bien representada a través de su trabajo, de su ministerio, y junto a su familia, que se sacrifica para que él en este caso haga ese trabajo. Entonces queremos oír la palabra de Dios en esta preciosa mañana. ¿Cuántos dicen amén? Y seguro que Dios tiene un mensaje para tu vida. Diga que está a su lado, también para ti te va a hablar el Señor, ¿eh? Qué bueno. Es una mañana de esperanza, ¿no les parece? Es una mañana de esperanza. Bueno, pasen por aquí, don José Luis. Dios te bendiga, gracias por aceptar nuestra invitación. Es tu casa. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Es un placer estar con ustedes en esta mañana y poder celebrar la palabra de Dios. La verdad es que cuando escuchaba a Fernando en esta mañana yo estaba encantado. Llevo 28 años haciendo este ministerio, visitando domingo tras domingo las iglesias a través de toda la geografía española y más allá de la geografía española. Y esta mañana escuchar a Fernando me ha llenado de gran alegría, porque digo, qué bien que nadie es imprescindible, ¿no? Todos somos irreemplazables, porque cada persona lleva impresa la imagen de Dios y cada persona tiene unos dones y unas habilidades que Dios le ha dado, que Dios le ha regalado para su honra y para su gloria. Pero todos somos prescindibles, ¿eh? La vida va pasando, va cambiando y tenemos otros hombres y otras mujeres que van tomando el testigo y que nos ayudan y que colaboramos en la difusión de la palabra de Dios. Así que he estado muy feliz. Queridos Pastor Juan Carlos y Fiona, muchas gracias por permitirme esta mañana usar vuestro púlpito y poder celebrar juntos este día de la Biblia. Comentaba Juan Carlos de un viaje a Cuba, fue un viaje extraordinario. La verdad que fue una experiencia hermosa donde nos pudimos conocer más, y cuando nos conocemos más, yo siempre digo que cuando comemos juntos nos merendamos menos, ¿no? Parece como que ya al estar en la misma mesa y conocernos y charlar y dialogar, parece que la vida pues nos va uniendo. Y ha sido una alegría muy grande poder participar durante los últimos 28 años en todas las convenciones de Asambleas de Dios, antes de la conferencia pentecostal, y así pues celebrar juntos la fe. Yo soy bautista. El Señor perdona todos los pecados, ese también, ¿verdad? Así que en esta mañana nadie se siente intimidado por eso, cada uno tenemos nuestra tradición. Y en nuestras tradiciones eclesiales, la verdad que vamos por una especie de peregrinaje. Fijaros que yo nací en una iglesia, la iglesia bautista de la Barceloneta, en Barcelona, en un barrio pescador, porque mi papá tenía unos negocios y tenía ahí un almacén, y era una iglesia muy formal, muy formal. Allí solo se podía mirar para adelante. Conocías al hermano de la iglesia por el cogote que tenías delante, ¿verdad? Y si alguien decía amén, todos se giraban a ver quién había interrumpido el culto, ¿eh? Porque claro, decir amén o aleluya en medio del culto, eso estaba como prohibido. Estoy hablando de cuando yo era chiquito, ¿no? Entonces, claro, todo eso ha ido cambiando. Pasar de eso a celebrar el culto, saltando, brincando, dando palmas, gritos, como hemos escuchado a los africanos ahí, ¿no? Al recibir la Biblia, eso que hacen ellos, ¿no? Así, bueno, pues la verdad que todos son transformaciones que uno se tiene que ir hasta adaptando a lo largo que va viviendo su vida cristiana. Y lo bueno es esta riqueza hermosa del pueblo de Dios con toda su diversidad, que en unos lugares y en otros, en diferentes tradiciones eclesiales, con distintas liturgias, con diferentes maneras de entender, incluso a veces diferentes pasajes de la Biblia, pero unidos en un elemento fundamental, y es que el Señor Jesucristo, como hemos declarado, como hemos confesado en esta mañana, creo en Jesucristo. El Señor Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, y eso es fundamental. Mencionaba el pastor Escobar acerca de Cuba. En este momento estamos, el año pasado, con las Asambleas de Dios de Francia, son vuestros competidores, pues mandamos 10.000 Biblias a Cuba.
Y en este mes estamos preparando un nuevo envío de Biblias a Cuba, 10.000 Biblias a Cuba, nuevamente con Asambleas de Dios de Francia. Así que os animo, Asambleas de Dios de España, ¿verdad? No os dejéis, como dicen vulgarmente los chavales, mojar la oreja, ¿no? No os dejéis mojar la oreja por los franceses, ¿verdad? Vamos a ver si conseguimos que también aquí en España, como Asambleas de Dios, podamos llevar la palabra de Dios. ¿Me oís bien, no? Porque yo lo de tener el micrófono en la mano me cuesta un poquito. Ahí lo tengo perfecto, solo es para no, lo tengo bien. ¿Me oís bien, no? Está bien, era para que no me... Ah, vale, perfecto. Venga. Un pastor sirve para todo, ¿eh? Pero es que es así, ¿eh? En España es así. O sirves para todo o no sirves para nada, ¿eh? Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Muy bien, no, está mucho mejor, En esta mañana, en este día de la Biblia, podíamos haber escogido diferentes pasajes para meditar. Pero en tiempos como los que corren, tiempos como los que nos tocan vivir en este tiempo, me he escogido un pasaje que encontramos en el profeta Habacuc. Y voy a leer solamente 2 versos de este texto. Habacuc en el capítulo 3 y voy a leer los versos 17 al 19. Fíjense que antes se ha dicho, estamos leyendo de la Nueva Traducción la palabra. Bueno, yo quiero decirles a ustedes, porque algunos me han dicho, te has convertido en un fanático de la palabra, ¿no? Bueno, yo quiero decir a ustedes que no hay ninguna versión de la Biblia que haga inútiles a las demás. Cuando se hacen nuevas traducciones de la Biblia, los traductores lo que hacen es un esfuerzo por llevar a cada nueva generación el mensaje de siempre que nos fue dado en hebreo y en griego, llevarlo a una nueva generación en el lenguaje que esa generación habla, en el lenguaje en el que esa generación se comunica. Y es por ello que las sociedades bíblicas, de vez en cuando, cuando pasa el tiempo, en una lengua que es una lengua universal como el español, sacamos nuevas traducciones de la Biblia, que nos ayuden a poder comprender quizás un poco mejor el texto, por el hecho de que el texto ha sido traducido en los parámetros lingüísticos de nuestro tiempo. ¿Me siguen con esto, verdad? Es decir, que eso no invalida Reina Valera, ni la Nueva Versión Internacional, ni Dios habla hoy, ni otras muy buenas traducciones de la Biblia que existen. Pero en esta nueva traducción hemos hecho un esfuerzo muy grande de que el mensaje, el texto bíblico, se adecúe a nuestros parámetros lingüísticos sin traicionar la fidelidad al texto fuente. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Yo las uso todas, pero realmente me gusta mucho usar este texto porque es un texto, además de que he trabajado en él, es un texto muy claro, muy diáfano, muy agradable. Pasa que a los pastores nos cuesta, porque además tenemos los sermones hechos en Reina Valera. Entonces cambiamos de Biblia, parece que nos han cambiado el sermón, ¿verdad? Nos cuesta cambiar de Biblia, pero es verdad que les animo a hacer la experiencia de usar este nuevo texto. Y voy a leer en Habacuc, capítulo 3, versos 17 al 19. Dice, aunque no eche brotes la higuera, ni den las vides ningún fruto, aunque nada se espere del olivo, ni los labrantíos den para comer, aunque no haya ovejas en el aprisco, ni queden vacas en los establos, aún así, yo me gozaré en el Señor, me alegraré en Dios mi Salvador. El Señor mi Dios es mi fuerza, da a mis pies agilidad de gacela y me hace caminar por las alturas. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor. Dios y Padre, al abrir tu palabra en esta mañana, Señor, yo te pido que tú abras nuestra mente y nuestro corazón, que tú abras de par en par las ventanas de nuestra alma, Señor, y que tu palabra pueda ser palabra tuya para cada uno de nosotros que aquí estamos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. En tiempos como los que corren, amados hermanos y hermanas, en tiempos como los que nos toca vivir, vivimos en medio de muchas adversidades sociales. Y es fascinante leer y constatar la actualidad de textos como el libro de Habacuc y leerlos desde la perspectiva cristiana, desde la óptica de Cristo, leerlos a la luz de nuestra propia experiencia como hombres y mujeres en la sociedad contemporánea. Leerlos desde nuestra propia experiencia en una sociedad como la nuestra, que es también una sociedad oprimida por la adversidad. Vivimos oprimidos por la adversidad. Una adversidad que, como en el tiempo de Habacuc, se sufre en forma de injusticia social, por la pérdida del empleo, por la pérdida de las coberturas sociales,
y por un largo etcétera, que no hace falta que yo lo repita, porque con mirar el periódico o escuchar las noticias cada día estamos totalmente a la intemperie de esas realidades. Estamos cansados de oír constantemente en los medios de comunicación la adversidad en la que vivimos. Y una situación en la que parece ser que los que obran mal son siempre aquellos a quienes les va bien. Y aquellos que tratan de comportarse bien, parece ser que es a quienes les va mal. ¿Les suena esto? ¿Les suena? Les suena. Fíjense la experiencia de Habacuc. El libro de Habacuc presenta al pueblo de Judá que está sometido por una potencia extranjera. No se sabe a ciencia cierta el momento histórico, ni quién es la potencia opresora. Algunos pensaban que eran los asirios, antes de la caída de Nínive, allá por el año 612 a.C. Estamos hablando de hace 2700 años aproximadamente. Otros piensan que eran los egipcios, antes de la caída de Josías en el año 609. Y la mención en el capítulo 1, verso 6 de los caldeos hace suponer que pudiera tratarse también de los caldeos hacia el año 600 o el año 538 a.C. Algunos incluso piensan que probablemente el pueblo estaba sometido por los árabes del norte u otras potencias posteriores. No sabemos la ciencia cierta, pero el caso es que el pueblo, en la época de Habacuc, vive bajo una adversidad tremenda, oprimido. Y Habacuc profetiza en el último cuarto del siglo VII a.C. Y es interesante, en el día de la Biblia, cuando algunos piensan que la Biblia quizás no tiene mucho que ver con nuestra vida propia, poder observar cómo el texto bíblico, releído desde una experiencia de vida contemporánea y a la luz del mensaje de Jesucristo, recobra toda su fuerza para nosotros hoy en la actualidad. El libro de Habacuc es escrito por un profeta que vive en la adversidad. En aquel caso, la adversidad que experimenta un pueblo oprimido al verse ocupado, totalmente ocupado por una potencia extranjera y sufrir la injusticia de trato al que se ven sometidos. Grande es la desesperación del pueblo, que se siente totalmente desvalido. Cuando uno lee el libro de Habacuc y está leyendo hasta que llega al capítulo 3, le da ganas de deprimirse, cuando uno va leyendo todo lo que le está aconteciendo a este pueblo. Ahora es interesante cómo el profeta Habacuc nos narra lo que está ocurriendo en el texto desde una manera dialogal. Es una construcción literaria en diálogo. Y según vamos leyendo, se acentúa la tensión entre Habacuc y Dios. Porque Habacuc recrimina a Dios. Y le recrimina que Dios parece ser que está en una actitud de no escuchar, de silencio, de pasividad ante la opresión del justo por los impíos. Y la respuesta de Dios. Y es que efectivamente nuestra vida se desarrolla siempre como una vida en diálogo desde lo más profundo de nuestro ser y la alteridad que está más allá de nosotros y que no somos capaces de alcanzar plenamente. Pero nuestra vida es una vida en diálogo con nuestros propios sentimientos encontrados y con las circunstancias que vivimos en la vida. Ese diálogo íntimo que se da en el corazón, ¿verdad? Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué vivo esta circunstancia? Señor, ¿dónde estás tú? Señor, ¿por qué le pasa esto a este que tengo a mi lado? El otro día, hace unos días, leía, ¿no?, de un amigo médico que está haciendo una tremenda tarea misionera y social en Burkina Faso, abriendo hospitales, atendiendo a los huérfanos, a los desvalidos, a niños, ¿no?, que está sufriendo un tremendo cáncer, ¿no? Y yo me preguntaba, Señor, ¿y por qué le tiene que pasar esto a Ángel, Señor, que es tu siervo, que está contigo, que está trabajando? Es decir, toda nuestra vida, hermanos, ¿es así o no es así? Es un diálogo con Dios. Porque nosotros no podemos solo vivir hacia adentro de nosotros mismos. Vivimos dialogando con aquel que es el otro, que nos interpela constantemente en nuestra experiencia de la vida. Y de esa manera el profeta Habacuc va viviendo su vida como un diálogo. Y ese diálogo es un diálogo intenso y profundo. Y le dice Habacuc al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedir ayuda sin que tú me escuches? Y he de clamar a ti contra la adversidad, contra la violencia, sin que tú me salves. ¿Por qué me haces ver tanta iniquidad? Habacuc capítulo 1, versos 2 al 4. ¿Por qué me haces ver tanta iniquidad y sin más
¿Contemplas la opresión? Ante mí veo violencia y destrucción, surge la querella, se alza la contienda, la ley se ha vuelto inoperante, ya no prevalece el derecho. ¿Os suena esto? ¿Os suena? La ley se ha hecho inoperante, ya no opera el derecho, ya no prevalece el derecho. El impío puede acorralar al justo, cuyo derecho queda conculcado. Hermanos, qué palabras tan oportunas y tan adecuadas a la realidad que nosotros vivimos socialmente en nuestro mundo hoy, donde vemos cómo también hoy ocurre esto, donde la ley se ha vuelto inoperante y donde vemos que ya no prevalece el derecho. Y en los versos 12 al 14 de este mismo pasaje, fijaros, ¿no? Dice: ¿no eres desde siempre el Señor, Dios mío, santo Señor? Señor mío, ¿tú no eres desde siempre el Señor? Interpela a Habacuc. Tú, Señor, has destinado a este pueblo para hacer justicia. Tú, la roca, lo has fundado para infligir castigo. Si tus ojos son demasiado limpios para contemplar el mal y no pueden soportar la opresión, ¿por qué contemplas callado la traición, viendo como el impío devora al que es más justo que él? Hermanos, qué atrevido que es Habacuc, ¿no? A lo mejor si el pastor nos oye orar así en la iglesia nos dice: oye, hermano, por favor, pero ¿qué le estás diciendo a Dios, no? ¿Cómo se te ocurre hablarle así al Señor? ¿Nunca le habéis hablado así al Señor? Oye, probadlo, de verdad, probadlo. Porque es que es la queja que sale desde lo más profundo del corazón. Los salmos son una de mis lecturas preferidas. Sobre todo yo, porque soy un poco guerrero, los salmos de queja. Señor, ¿por qué? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? Es tremendo. Porque es que nosotros vivimos sometidos a esas presencias, a esas presiones de la vida. La forma dialogal del texto nos presenta a un Habacuc que interpela a Dios, pues parece ser que el profeta experimenta a Dios precisamente por su ausencia. Y esto parecería una contradicción. Pero en muchas ocasiones, yo no sé vosotros, pero yo sí lo experimento, parece como que la experiencia de Dios me viene por la realidad de experimentar su ausencia. Y esa es una ausencia que nos tambalea, que nos hace sentir realmente poca cosa. Parece como que vivíamos en un vacío, en un sin vivir. Y en medio de esa circunstancia es cuando Dios se hace presente. Y es tremenda la experiencia de un hombre como Habacuc. Dios, ¿dónde estás? Y la verdad es que cuando miro nuestra sociedad y miro el mundo en el cual vivimos, y no hace falta irse muy lejos de España. Cuando empezamos a acercarnos a muchos de los colegios y preguntamos a los directores de los colegios cómo va el colegio, cómo van las familias, cómo va el comedor escolar, hace esa pregunta, nada más esa pregunta. O cuando nos acercamos a alguno de los servicios y ministerios sociales que hacen nuestras iglesias, como esta iglesia lo hace, y a alguien le dices: hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va? Bien, bien. Y ahora rascas un poquito la epidermis, rascas un poquito más, pero bien, sin entrar en detalles, claro, sin entrar en detalles. Y cuando entramos en detalles, vemos que el bien va convirtiéndose en la angustia vital que está viviendo esa persona, esa familia, la circunstancia por la que están atravesando. Más de 2 millones de familias en España viven sin ningunos ingresos mensuales. Tenemos más del 40% de desempleo juvenil, 26% de desempleo de adultos. No estoy en la campaña electoral, hermanos, no soy Cañete, ni la Valenciano, no. Pero miramos nuestro país, y es un país que vive en la adversidad y en la opresión de la injusticia, una dificultad que no se basa solamente en la falta de dinero, sino que tiene que ver con los valores que nosotros vivimos. Y es curioso que cuando leemos a Habacuc, la queja de Habacuc es que Dios no escucha, experimenta o vive desde la experiencia personal el dolor y la enfermedad. Parece ser que Dios no salva, que Dios está remoto y que no quiere saber de nosotros. Parece que, y lo dice el texto, que Dios contempla desde el cielo lo que ocurre en la tierra como si no le importara nada lo que está ocurriendo en este mundo. La recriminación que hace Habacuc no es otra cosa que la denuncia del mal que está ocurriendo en su tiempo. Y como Habacuc 1,
yo, y quizás vosotros, se siente tentado a recriminar a Dios por su aparente negativa a escuchar, por su silencio, por su pasividad ante la opresión del pueblo que sufre la injusticia de parte de los que hacen maldad. Y fijaros que de alguna manera la cuestión de fondo de este texto la encontramos también en el Salmo 37 y en el versículo 1. Es un salmo extraordinario, donde habla acerca de los malos. Y parece como que el Señor tiene que decir a su pueblo, mira, como dice el texto, no te exasperes con los malvados, ni envidies a los que obran mal. Fijaros, no te exasperes con los malvados, ni envidies a los que obran mal. Oye, ¿envidiar a los que obran mal? Pues sí, hay gente que envidia a los que obran mal. Yo, total, ¿para qué soy cristiano? ¿Para qué vengo todos los domingos al culto? ¿Para qué me esfuerzo en ser bueno con mi familia? Joder, mira mira qué bien vive. Total, ha robado un poquillo, pero oye, no lo han pillado. Qué suerte ha tenido. Aquí en España, ¿verdad? Parece que cuando alguien roba le hacemos un monumento. Claro, porque vivimos inmersos en una cultura de tradición católico-romana, ¿verdad? Del perdón y de la exención de culpa, ¿verdad? Porque el que roba a un ladrón, ¿qué? Fíjate si lo sabes bien, ¿verdad? Total. Fíjate, otros refranes no lo sabemos, pero eso no lo sabemos todos. Y es que yo recuerdo uno que se llamaba el Dioni. ¿Os acordáis de este? ¿Qué robó? Robaron un banco, ¿no? Bueno, este se hizo famoso, ¿no? Salía en los shows de televisión y tal y cual. O sea, robas un banco y te haces famoso en este país. Sí. Tú eres ladrón de cuello blanco, claro, porque si robas 2 gallinas vas a la cárcel. Eso sí, 2 gallinas vas a la cárcel. Pero si eres un ladrón de cuello blanco y tienes vista, te escaqueas. Y algunos envidian a esta gente. Algunos envidian a los que hacen el mal. Pues fíjate qué bien le va. Bueno, yo tengo que ser fiel a mi mujer y mi mujer tiene que ser fiel a mí. Bueno, oye, pero mira, se lo pasa pipa, con chavalas por aquí, por allá, se lo pasa pipa y no le pillan nunca. Y mientras no se sepa, ¿verdad? Ojos que no ven, qué bien sabemos los refranes. Nos lo sabemos de maravilla. El gran problema, hermanos, es que nosotros a veces, en nuestra cultura cristiana, los aplicamos y los afirmamos y los vivimos. Porque de alguna manera nos da envidia que aquel que no hace el esfuerzo de seguir al Señor en todos los aspectos de su vida le vaya bien y a nosotros nos vaya mal. O aparentemente nos vaya mal. Pero fijaros qué dice aquí el Salmo lo dice bien claro. No te exasperes con los malvados, Salmo 37, verso 1. No envidies a los que obran mal, pues como la hierba pronto se secan, como el prado verde se agostan. Se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Eso también es verdad. Así que, al tanto con lo que dice este Salmo. Fijaros que parece que hay que recriminar. La cuestión de fondo del texto parece ser que es que los malos, los impíos, los opresores siempre se salen con la suya y siempre les va adelante. Y hermanos, salvando las distancias, nuestra experiencia de la vida se acerca mucho a la de Habacuc. Como entonces, hoy nosotros también vivimos en una sociedad corrupta, una situación causada en el fondo por comportamientos inmorales a causa de la carencia de valores. Y esto es muy importante, hermanos, cuando nosotros confesamos que creemos en Jesucristo, no estamos solo y simplemente haciendo una afirmación de fe, sino que a esa afirmación de fe estamos poniendo el empeño de nuestra vida de vivir por los valores que exige esa fe, los valores de la honradez, de la honestidad, del buen comportamiento, de la buena ciudadanía, de la fidelidad a nuestra pareja, del buen trabajo y el trabajo bien hecho y bien desarrollado. Estamos hablando de todos aquellos valores que emanan del Evangelio y que estamos dispuestos a ponerlos por obra. Por ello decimos que creemos en Jesucristo. Cuando yo digo creo en Jesucristo, estoy diciendo estoy dispuesto a vivir y a morir por la causa que Cristo vivió y murió, el reino de los cielos. Estoy dispuesto a vivir y a morir por la justicia de Dios en este mundo. Y nosotros vivimos en una sociedad que por actitudes en gran parte de avaros sin límite, de personas, empresas, bancos, políticos, banqueros y gente de a pie,
con influencias que nos han llevado a la situación de una ruina moral y social como la que tenemos hoy en día en nuestro país. Y no puede haber nada peor para una nación, para un pueblo, para una sociedad, que dejarse llevar por la ruina moral. Y es por ello que es importante, fundamental, que nosotros los creyentes en Jesucristo no solamente cuestionemos como hace Habacuc, que cuestiona la situación existencial que está viviendo, sino que estemos dispuestos a poner remedio a esa situación. Nosotros vivimos en consecuencias económicas desastrosas, hay mucho sufrimiento, hay una destrucción lenta pero constante, ¿verdad?, de lo que es nuestra sociedad. Y en el corto lo sufrimos todos y de una manera especial la juventud. Vivimos con una juventud que está desalentada, está desesperanzada ante un futuro realmente incierto. Todo esto es fruto de una decadencia moral. Y al igual que entonces hoy, ¿cuántos hay que han estafado, que han robado, que se han aprovechado de los débiles, de las viudas, de los jubilados, de sus ahorros, apropiándose de lo ajeno como aves de rapiña, incluso despojando al prójimo de su dignidad? No se trata de que le quitan una casa, sino que le quitan un hogar, un techo en el que poder vivir como seres humanos. Y sin embargo, ¿verdad?, parece que se van de rositas, ¿verdad? ¿Lo parece? Parece que se van de rositas. Y parece que nosotros sufrimos la burla del sistema que en muchas ocasiones les ampara. Eso ocurre en nuestra sociedad hoy, hermanos. Eso ocurre en nuestra sociedad hoy, en España. Está ocurriendo. Y ahí hay algunos que se están esforzando para conseguir, por ejemplo, en el caso de los desfalcos bancarios, para que a esas personas que tienen sus ahorros de toda una vida para poder vivir dignamente su jubilación puedan recuperarse. Eso ocurre en nuestra sociedad hoy. Y contra eso está el Evangelio también, hermanos. Contra eso habla el Evangelio. Eso está mal, muy mal. Y contra eso habla el Evangelio. Y contra eso debemos hablar nosotros con nuestra manera de ser y de vivir el Evangelio en nuestras vidas cada día. Y sin embargo, cuando vemos que va mal, parece ser que nosotros también le podríamos decir a Dios: Dios, ¿y tú dónde estás ante esa situación? Ahí me llama la atención lo que el Señor le contesta a Habacuc. Vamos a mirarlo, el capítulo 2, versos del 2 al 4. Me voy a dar prisita porque si no me voy a dar mala fama de ser muy largo. Vamos a ver, Habacuc 2, del 2 al 4. Es impresionante. El Señor me respondió: escribe lo que has visto, consígnalo en unas tablillas para que pueda leerse sin tropiezo. Es una visión a largo plazo, pero vuela a su cumplimiento y no fallará. Aunque se demore, tú espérala, porque ciertamente se cumplirá sin retraso. El arrogante no prosperará, el justo, en cambio, vivirá por su fidelidad. Ahora, hermanos, yo cuando leo esto, como que me queda corto, ¿no? Fíjate lo que dice el Señor: escríbelo en una tablilla y espera. El que espera, desespera. Qué bien sabéis los refranes. Si es que la Biblia es sabiduría, hermanos. El que espera, desespera. Yo leo esto y digo: bueno, Señor, vale, pero ¿y ahora qué? ¿Y aquí qué pasa conmigo? Y mi problema, que es que yo mañana tengo el problema. ¿Y qué pasa con mi día a día, con mi realidad de cada día? Y estas palabras de esperanza de Dios, es curioso que las encontramos luego recogidas en el Nuevo Testamento, en Romanos, en Gálatas, en Hebreos, citados libremente desde la Septuaginta. Y es que Habacuc era un libro muy apreciado en la antigüedad por su mensaje de esperanza. Al final el Señor, dice el texto, dará el castigo merecido a los impíos y a los opresores. Y parece ser como que esta es una conversión parecida a la que tuvo Job ante la adversidad, ¿verdad? Le vienen todas las plagas, todos los daños, todas las dificultades, y dice: pero yo sé que mi Redentor vive. Y está ahí Satanás diciendo: con este no puedo. Con este no puedo. Yo sé que mi Redentor vive. Y ahí está. Y parece una conversión como la de Job.
Y este salmo de Habacuc era muy apreciado por la comunidad de Qumrán. Habéis oído hablar de Qumrán, de los esenios que vivían bajo el imperio romano, bajo el yugo de Roma. Y es que las circunstancias en la vida se repiten, con actores y momentos distintos, pero con una misma condición humana, las circunstancias se repiten. Y es que la Biblia habla de nosotros. La Biblia habla de nuestras experiencias de vida. Habla de nosotros para que reaccionemos y meditemos. Algunas personas dicen, la Biblia habla de Dios. Yo, pero ¿cómo va a poder hablar de Dios sin hablar de nosotros? La Biblia habla de nosotros sobre todo. Habla de quién somos, de cómo hemos sido creados, de nuestras actitudes, de cómo actuamos nosotros, de cómo nos comportamos mal en tantas ocasiones y cómo Dios sale a nuestro encuentro para restaurar nuestras vidas. La Biblia habla de nosotros para que meditemos y pongamos nuestra vida en las manos de nuestro Hacedor. Y la promesa de Dios provoca en Habacuc, cuando lo vamos leyendo el texto, un cambio de actitud ante la persistencia del problema. Habacuc finalmente da su brazo a torcer, deja de recriminar a Dios y cree en la promesa de que Dios dará el castigo merecido a los que actúan mal, y confiesa con fuerza su fe en Dios a través del hermoso salmo que encontramos en el capítulo 3. El capítulo 3 era probablemente un salmo litúrgico cantado en el templo y ahora forma parte de este hermoso libro. Y la respuesta de Dios nos anima a nosotros a no actuar igual que los malhechores, a no tenerles envidia, a no pensar que si seguimos su camino a nosotros nos irá aparentemente bien como les va a ellos. No, sino que nos llama a no actuar igual que los malhechores que nos rodean y a perseverar en nuestros valores cristianos, porque no solo somos víctimas de la situación, sino que nosotros, amados hermanos y hermanas, somos parte de la respuesta de Dios a este mundo, con nuestra actitud y con nuestra manera de enfrentar las situaciones que tenemos que enfrentar. No somos en ningún momento solo víctimas. Nosotros somos parte de la respuesta de Dios para este mundo. Y he aquí que al final Habacuc dice, he oído, Señor, tu proclama. Habacuc 3:2. He oído, Señor, tu proclama. Eso que tengo que escribirlo, lo he escrito, lo estoy esperando. Dices que se va a cumplir, creo que se cumplirá. He oído, Señor, tu proclama. Y respeto tu actuación. Haz la realidad en medio de los tiempos. Dala a conocer en el curso de los años. La Biblia consigna por escrito nuestra esperanza en Dios como discípulos de Jesús. Y la Biblia lo consigna por escrito para que sepamos unir a nuestra experiencia de fe, nuestra ética y nuestra moral, actualizando el mensaje del Evangelio en medio de los tiempos. Y al igual que hizo Habacuc, podemos nosotros declarar lo que Habacuc declara en el capítulo 3, versos 17 al 19, y que voy a leer ahora, que es un pasaje fascinante, que lo hemos cantado miles de veces. Pero fijaros lo que dice. Aunque no eche brotes la higuera, ni den las vides ningún fruto, o sea que cuando nada va bien, aunque nada se espere del olivo, ni los labrantíos den para comer, aunque no haya ovejas en el aprisco, ni queden vacas en los establos, aún así, yo me gozaré en el Señor, me alegraré en Dios mi Salvador. El Señor mi Dios es mi fuerza, da a mis pies agilidad de gacela y me hace caminar por las alturas. La palabra de Dios que da a Habacuc es una palabra de confianza renovada que le lleva a aseverar que aunque falte lo básico para vivir, el sustento indispensable. Fijaros los términos que escoge Habacuc. La higuera, los frutos secos que se podían comer en todo tiempo, eran uno de los elementos fundamentales para los pueblos semitas en aquella época. El guardar esos frutos secos para cuando no fueran bien las labranzas, poder tener algo que comer y que daba proteína. El vino, bueno, ¿qué vamos a hacer del vino, verdad? Sobre todo si es bueno, ¿verdad? El vino, la bebida que alegra el corazón del hombre y de la mujer, claro, Hay que beberlo con moderación.
pero que es estupendo, además es un antioxidante, dicen, el vino tinto. No os voy a hacer ahora propaganda si tiene que ser Ribera del Duero o Rioja, da lo mismo. Pero el vino, ahí está, era un elemento fundamental en aquella cultura. Yo recuerdo de pequeñito, por eso he crecido así hermosote como estoy, ¿verdad?, que a mí me dan de merendar pan mojado en vino con azúcar. Bueno, eso, vamos, eso es una herejía hoy en día. Se lo dices al médico y vamos, te meten en la cárcel por ser un elemento peligroso para tus hijos, ¿no? Bueno, el aceite lo menciona en el texto. La higuera, el vino, el aceite. Indispensable en la dieta y en la medicina. Y era tan rico y tan importante en la dieta y en la medicina el aceite de oliva, no las cosas que nos venden ahora por ahí, el aceite de oliva bueno, oliva virgen, que hasta se usaba en el templo para ungir a los enfermos, porque se creía en su valor terapéutico, el aceite. Luego dice las verduras y las hortalizas, la labranza, para comer de manera equilibrada. ¿Coméis verdura vosotros? Verdura, hay que comer mucha verdura, más que carne y pescado, además es más barato. O sea, verduras, hay que comer muchas verduras. La carne, que falten las vacas, dice, ¿verdad? Aunque falten las vacas en los establos, la carne para alimentar la proteína, la leche como alimentos. Fijaros que el texto, cuando escoge el Salmo algunos de los elementos de lo que falta, nos está refiriendo a los elementos básicos con los cuales se alimentaba aquel pueblo y aquellos elementos con los cuales podía hacer trueque, porque no era una sociedad industrial, con los que podía hacer trueque para poder vivir. Es decir, esto es como si dijeras, aunque te falte la tarjeta Visa, aunque vayas al cajero y te diga no hay nada, ¿os ha pasado alguna vez? Pones la tarjeta y sale un letrero, mucho morro. Porque claro, intenta sacar y no hay nada, ¿verdad? Pues aunque te pase eso, aunque falte lo más básico, los elementos básicos de la dieta de la época son los que aquí menciona, las materias primas en las que se basaba el trueque de la época. Pues bien, aunque lo básico, aunque lo más básico falte, dice Habacuc, aún así mi esperanza está en Dios y seré feliz en medio de la adversidad. Hermanos, esto no es un mensaje para calmar la conciencia. Esto no es, como dijo Marx y Engels especialmente, el opio del pueblo. No es simplemente religión para poder calmar la conciencia de aquellos que siendo religiosos ahora van a estar más tranquilos y podemos así abusar de los pobres. No es que aquellos que sufren la injusticia con estas palabras ahora se van a conformar y dejar que todo siga igual, no. Sino que con estas palabras nosotros nos convertimos en hombres y mujeres que somos resistencia activa contra un sistema adversario. Resistencia activa que vive en los valores del reino de Dios, en su moral y en su vida. Quiere decir que soy un esposo fiel, que soy un padre amante, que procuro educar a mis hijos en los valores del reino de Dios, que soy un trabajador consecuente, que no robo en mi trabajo y dedico mis horas de manera diligente para hacerlo lo mejor posible, que estoy dispuesto a ayudar a aquel que tengo al lado y que lo está pasando mal y que le hago mi prójimo y me acerco a él para ayudarle en medio de su situación, que estoy dispuesto a contentarme con aquello que tengo y no desearlo de los demás, sino con lo que tengo maximizarlo para beneficio de todos aquellos que conmigo viven. ¿Por qué? Porque lo dice Habacuc 3:19, porque el Señor, mi Dios, es mi fuerza y da a mis pies agilidad de gacela y me hace caminar por las alturas. Y esta manera de terminar Habacuc me fascina. La confianza en Dios, hermanos, nos permite elevarnos de la miseria humana como gacela que surca los vientos y resistir en la confianza de que Dios vindica al justo, al que vive en sus caminos, al que hace su voluntad. Dios vindica al justo, estoy convencido de ello. Lo he visto 1 y 1000 veces a personas que se les ha tratado mal, sin haber ninguna razón para ello, como Dios les ha vindicado y les ha levantado en su camino. Dios vindica al justo. Y hermanos, esto no quiere decir ser cristianos con cara de tonto, no. Esto quiere decir ser cristianos activos, militantes, comprometidos. Y hoy, como en tiempos de Habacuc,
hoy como en tiempos de Habacuc. La palabra de Dios es una palabra de esperanza y en esa palabra yo confío, hermanos. Amén. En esa palabra podemos decir confiamos, en esa palabra confiamos, hermanos. Confiamos porque vivimos en ella y porque la experimentamos en nuestra propia carne. Por ello, queremos traer a nuestra mente este pasaje nuevamente en esta mañana, para recordar que con nuestra actitud de confianza en las promesas de Dios somos parte de la respuesta de Dios a nuestra sociedad, que atraviesa tantas dificultades, y que la Biblia sigue siendo el mensaje, un mensaje de esperanza al mundo, transformando corazones, cambiando vidas, situaciones adversas. ¿Crees esto? Ese testimonio tremendo de este vídeo no son palabras vacías. Esta mujer perdonó al asesino de su familia al leer la palabra de Dios. Hermanos, qué cosa tan complicada, y en cambio nos cuesta perdonar a alguien que nos ha hecho cualquier tontería, ¿verdad? Y le retiramos la palabra. A veces hasta es un hermano de la iglesia. Hermano, eso no puede ser. Tenemos que ser capaces de superar todas aquellas adversidades, incluso las pequeñas de nuestra vida, para convertir nuestra situación en una situación que dé gloria a Dios. Palabras de esperanza. Y si creemos esto, comencemos también entonces nosotros, hermanos, a pasar de la recriminación. Convirtamos también en esta mañana nuestros corazones. Confiemos en Dios. No una confianza pasiva, sino una confianza activa, realizando acciones y viviendo acordes al mensaje del Evangelio. Dios quiera que así sea. Dios quiera que nosotros también pasemos de recriminar a Dios, que lo hacemos, aunque no lo digamos, a confiar en Dios, sabiendo que Él es aquel que trae la paz a nuestros corazones. Oremos al Señor. Dios y Padre, te alabamos en esta mañana. Te damos las gracias por este profeta tuyo, por este hombre tuyo, Habacuc, que en su tiempo, hace 2700 años, trajo un mensaje de esperanza ante la adversidad. Un mensaje de firmeza, Señor, de esperanza plena en ti, oh Dios. Y nosotros hoy aquí en esta mañana, que cada uno de los que aquí hemos venido, venimos con nuestras propias cargas, con nuestras pequeñas inseguridades, con nuestras ansiedades, con los problemas de cada día. Oh Dios, te pedimos que no nos hagas sentir como Habacuc, como que no nos escuchas, Señor. Da a nuestros corazones la certeza de tu oído atento, Señor. Da a nuestros corazones la paz de tu amor, la seguridad de tus promesas, Señor. Ayúdanos a confiar en ti plenamente y ayúdanos a manifestarlo, para que a pesar de las adversidades, de la adversidad más grande, podamos decir que en ti confiamos, oh Dios, y lo podamos manifestar en todas las acciones de nuestra vida. Ayúdanos en ello, Señor, porque es en ti en quien nosotros confiamos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.